¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Como pueden ver en el título, vamos a hablar hoy acerca de algo que ha sido bastante notorio en el ambiente adventista, sobre todas las cosas. Es que hay iglesias evangélicas, en este caso un pastor evangélico y algunos otros pastores también, que han estado aceptando el tema del sábado, el tema de los mandamientos, de la vigencia de la ley de Dios. Ustedes saben que este es un tema muy delicado que ha sido motivo de disputas y discusiones a lo largo de décadas, podría decirse hasta incluso de siglos, ¿sí? En el cristianismo, acerca de la vigencia del cuarto mandamiento o la invalidez del cuarto mandamiento. Para poner un poco en contexto, la mayoría de las religiones cristianas consideran que el sábado es un mandamiento o el mandamiento que ordena la observancia del séptimo día de la semana, el sábado, es un mandamiento que fue abolido, que fue clavado en la cruz. Esto es algo que tradicionalmente se dice en realidad, pero aunque no hay fundamento bíblico para tal acerto, para tal afirmación, no es el tema de este video. He hablado varias veces en otras oportunidades acerca de este tema. Sin embargo, ha llamado mucho la atención que iglesias evangélicas han estado considerando este tema. Y esto no tiene nada que ver, o no tiene mucho que ver quizá, con estos movimientos mesiánicos que han surgido o de raíces hebreas, por lo menos hasta donde yo sé. El caso del pastor que vamos a ver hoy, que se llama Miguel Ángel Ortiz, no viene por ese lado, sino que es más bien probablemente con alguna influencia adventista, porque he estado viendo su canal, viendo algunos de sus videos en Facebook, en YouTube, y hay muchos temas que son coincidentes con el movimiento adventista, como por ejemplo la identificación del cuerno pequeño, la segunda venida de Cristo en vez del rapto, la no inmortalidad del alma, es decir, el rechazo, digamos, a la creencia tradicionalmente aceptada por los evangélicos de que el alma es inmortal por naturaleza. Bueno, hay varios puntos que obviamente son puntos en común con el movimiento adventista. De hecho, en uno de sus videos él recomienda a muchos seguidores que están escuchando sus mensajes que asistan a las iglesias adventistas si es que no encuentran una iglesia que guarde el sábado, una iglesia evangélica que guarde el sábado, ya que obviamente es una iglesia pequeña, ¿no? Este es un pastor evangélico, ¿sí? Que enseña en una iglesia evangélica y está enseñando la vigencia del cuarto mandamiento y está enseñando que el sábado sigue vigente, y obviamente esto está trayendo también el rechazo por parte de muchos de sus colegas, pero también la aceptación de algunos de sus colegas. Y esto realmente me llama la atención, me sorprende. Muchos de ustedes me han enviado mensajes acerca de este pastor. He tenido la oportunidad de mandarle un mensaje de manera personal para invitarlo a una entrevista. Lamentablemente por el momento no se puede, pero sí me gustaría mencionar algunas cosas que él ha dicho en sus videos que realmente me han llamado mucho la atención. ¿Qué será lo que está sucediendo? Que la luz está brillando, que la luz de la ley de Dios está brillando nuevamente en el mundo cristiano. Está habiendo un reavivamiento espiritual antes de la segunda venida de Cristo. Muchos evangélicos están volviendo a la ley de Dios, a observar los mandamientos de Dios. ¿Qué será lo que está sucediendo? La verdad es que yo no lo sé, pero me gozo en el Señor de saber que hay hermanos que están reconsiderando estas verdades que durante tanto tiempo hemos estado anunciando, de alguna manera o de otra. Todos los que nos consideramos a nosotros mismos adventistas, ya sea de una u otra rama, hemos estado predicando acerca de la vigencia de los mandamientos de Dios y de que el conflicto final tiene que ver con la ley de Dios, y por lo tanto este es un tema realmente muy importante y no podemos hacer la vista gorda a estas cosas que suceden. Este pastor, Miguel Ángel Ortiz, es pastor de una congregación evangélica en Lima, Perú, si no me equivoco. Por lo menos él menciona Lima, Perú en alguno de sus videos, y vamos a escuchar algunas declaraciones que él hace. Obviamente he recortado de algunos de sus videos algunas declaraciones, porque los videos de él son extensos, ¿sí? Y no podría poner videos completos, sino solamente algunos fragmentos, y vamos a estar comentando las cosas que este pastor evangélico, para sorpresa de muchos, para agrado de otros, para mi forma de ver, para gloria del Señor, está predicando en las congregaciones evangélicas. Escuchemos, yo voy a ir comentando para que sepan mi punto de vista sobre lo que él menciona. ¿Debería la iglesia guardar hoy el cuarto mandamiento de los 10? Si Dios dio 10 mandamientos, ¿por qué la iglesia hoy guarda solamente 9? Nosotros cuando vemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a entender que todo esto fue inspirado por Dios
escrito por hombres inspirados por Dios. Pero recuerda que el tema pasado vimos que los únicos mandamientos que Dios no lo inspiró, sino que Él mismo lo escribió con su dedo, fueron los 10 mandamientos. Te invito a ver el video pasado para que entiendas este. Entonces, Dios no le permitió a Moisés escribir esos 10 mandamientos. Cuando él bajaba con los 10 mandamientos, lo quebró Moisés porque vio al pueblo en idolatría y Dios le dijo: Moisés, hazte 2 tablas de piedra igual que las que yo te di y sube al monte de nuevo que yo lo voy a volver a escribir. O sea, Dios ni siquiera la repetición lo permitió escribir a Moisés. Dios mismo lo escribió con su dedo. Bueno, algo interesante que él menciona, la manera de plantearlo, y la verdad es que me gusta la manera en que él lo plantea, porque sabemos que el argumento clásico es que la ley de Dios fue abolida, que la ley de Dios fue clavada en la cruz, pero ese es un argumento bastante débil. Él lo evidencia en sus presentaciones, que es un argumento bastante débil, ya que las iglesias evangélicas no es que no guardan ningún punto de la ley, guardan 9 mandamientos. De los 10 mandamientos, guardan 10. Entonces, él destaca esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que de los 10 mandamientos, de los cuales fueron escritos con el dedo de Dios, en tablas de piedra, que no fueron inspirados a hombres, sino que fueron escritos directamente por Dios, cómo puede ser que los evangélicos guardemos solamente 9 de esos 10 mandamientos? ¿Cuál es la razón o el motivo por el cual no se guarda el 4.º mandamiento? ¿Sí? Esto obviamente teniendo en cuenta, esto lo agrego yo por mi parte, que Santiago capítulo 2 nos dice que el que guarda toda la ley pero ofende un punto se hace culpable de toda la ley. O sea, no podemos guardar media ley, o una parte, o un tercio, o el 90%. Tenemos que guardar el 100% o nada, porque si no sigue siendo nuestra voluntad. Por más que hayan puntos que coincidan con la voluntad de Dios, es mi voluntad en definitiva, ¿no? Así que me gusta cómo él lo plantea. Vamos a seguir escuchando. Son todos fragmentos, así que están desconectados unos de otros, pero realmente están muy interesantes viniendo de un pastor evangélico. Entonces, la pregunta que ustedes nos han hecho del tema pasado es: si Dios dio estos 10 mandamientos y estos 10 mandamientos no han quedado anulados en la muerte de Cristo, porque lo que quedó anulado en la muerte de Cristo fue la ley que Moisés escribió en un libro aparte, más no los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo, ¿por qué hoy no guardamos el sábado? Es la pregunta que hicieron. ¿Por qué la mayoría de iglesias cristianas no guardan el sábado? ¿Será que Cristo lo anuló? ¿Será que los apóstoles lo anularon? ¿Qué pasó? La respuesta que te voy a dar es una respuesta que no viene muy seguido, no lo vas a escuchar de un pastor evangélico. Antes de que él dé la respuesta, quisiera hacer una acotación a una afirmación que él hace, que es una afirmación obviamente muy común. Yo discrepo un poquito con respecto a esa afirmación, pero es una afirmación que hacen incluso pastores adventistas, de que hablan de que lo que está en el rollo de la ley de Moisés fue abolido, fue clavado en la cruz, mientras que los 10 mandamientos siguen vigentes. Esta distinción que la hacen muchos pastores, incluso pastores adventistas, carece un poco de sentido cuando nosotros analizamos esa ley de Moisés, que contiene muchos mandamientos y preceptos de índole moral, ¿sí?, que se siguen practicando hasta el día de hoy en la iglesia. Por ejemplo, hay leyes de santidad que nos prohíben ver la desnudez de nuestro prójimo. Esas leyes no podrían estar abolidas porque obviamente nosotros seguimos guiándonos por esos principios morales. Hay leyes que prohíben hacernos tatuajes, por ejemplo. Hay leyes que nos mandan respetar a nuestros ancianos. Hay muchas leyes de índole moral dentro de esa ley de Moisés que, si fueran clavadas en la cruz, realmente habrían muchas cuestiones del comportamiento cristiano que hoy no los haríamos o no los tendríamos en cuenta. Ni que hablar con los adventistas del séptimo día. Un pastor adventista no debería nunca jamás en su vida decir que la ley de Moisés, o lo que se llama la ley de Moisés, fue clavado en la cruz, porque en la misma ley de Moisés están las leyes de alimentación, que declaran que un alimento es inmundo o que un animal es limpio o inmundo, ¿sí?, para el consumo, y eso es algo que practican los adventistas, junto con muchas otras cosas más que practicamos como adventistas, como cristianos, algunas cosas que lo van a mencionar también más adelante, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación en absoluto. Sí sé que hay una ley ceremonial, o lo que los adventistas llamamos ley ceremonial, que se refiere al sistema de sacrificios y ofrendas que fue clavado en la cruz. El sistema de sacrificio y ofrenda realmente terminó cuando Cristo murió, por eso el velo del templo se rasgó, etc. Pero los principios morales contenidos en la ley de Moisés entiendo yo que siguen vigentes. Pero bueno, el planteamiento que él hace es muy lógico, ¿no? O sea, los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios
deberían estar vigentes para los cristianos si observan los 9 mandamientos restantes. Si no observamos los 9 mandamientos restantes, está bien que no observemos el sábado. Pero si observamos los 9 mandamientos, deberíamos observar el 10º también. Sigamos escuchando. ¿Verdad? Y Mensaje Fiel siempre se ha caracterizado por dar respuestas sinceras, aunque a veces choque con la mayoría de nuestros hermanos pastores que también tienen con sinceridad, se predica la palabra del Señor. Hay que preguntarnos esto primero. ¿Hay alguna evidencia bíblica de que Jesús haya anulado un mandamiento de los 10 que escribió? ¿Hay alguna evidencia bíblica en los escritos nuevotestamentarios? Bueno, algunos dicen, no, Jesús anuló toda la ley, los 10. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy guardamos los 9? ¿Verdad? Ese es uno. ¿Hay alguna evidencia bíblica? Déjenme contarles que no hay una evidencia bíblica. Es raro que tenga esta respuesta, pero no hay ninguna evidencia bíblica de que Jesús o los apóstoles hayan anulado el 4º mandamiento. No hay. Vamos al primer versículo. Hechos capítulo 13. Versículo 42. Antes de que lea el versículo, interesante lo que él menciona acerca de que no hay ningún pasaje en la Biblia que hable acerca de la anulación del sábado o de cualquier otro mandamiento. Imagínense ustedes que la anulación de uno de los 10 mandamientos que durante siglos habían sido observados por los judíos tienen que haber sido anunciado de una manera muy tajante y muy clara, muy inequívoca, porque obviamente lo que Dios escribe con su propio dedo, ninguna persona podría venir a cambiarlo, ¿no? Y si Dios mismo lo cambiara, lo tendría que cambiar de una manera clara y contundente. Y sin embargo no encontramos en todo el Nuevo Testamento ningún indicio de un cambio en los 10 mandamientos, ni en el sábado, ni en la observancia del sábado, o el cambio del día, ni nada por el estilo. Pero ahora va a citar un ejemplo bíblico bien claro de Hechos de los Apóstoles. Lo voy a retroceder un poquito para que lo escuchemos bien, que menciona el tema del sábado. Jesús o los apóstoles hayan anulado el 4º mandamiento. No hay. Vamos al primer versículo. Hechos capítulo 13, versículo 42. Aquí Pablo está en Antioquía. Escúchame bien, en Antioquía, no en Jerusalén, donde supuestamente se guarda el sábado, nomás en Jerusalén. Aquí Pablo está en Antioquía. Hechos 13, 42 dice, cuando salían ellos de la sinagoga de los judíos, escuchen bien, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Pablo, cuando sale de la sinagoga, los gentiles le dicen, Pablito, el próximo sábado vuélvenos a hablarnos de estas cosas. ¿Por qué no dijeron el domingo o el lunes o el martes? ¿Saben por qué? Porque era normal en el siglo I guardar el sábado. Y aún una pregunta interesante, ¿qué hacen aquí los gentiles? No que los gentiles no guardaban el sábado, no que el sábado solamente Dios le dio a los judíos. Hay mucha gente que dice, Dios le dio el sábado a los judíos. Yo les hago una pregunta, ¿cuándo Dios santificó el sábado? Dios lo santificó el sábado en Génesis capítulo 2, en la creación. Dios bendijo el sábado, lo santificó y lo mandó a descansar. Muy bien, antes de seguir con el video, es interesante lo que él menciona, ¿no? Pablo predicando en una sinagoga en Antioquía, cuando salen los gentiles, se le acercan y le dicen que quieren escuchar la predicación del Evangelio el próximo sábado, ¿sí? ¿Por qué los gentiles se reunían en la sinagoga los sábados? Porque este era el lugar de reunión, este era el lugar donde se leía la palabra del Señor. Y si ustedes se fijan en Hechos capítulo 15, que es el concilio de Jerusalén, ahí se menciona que los gentiles cada sábado van a la sinagoga a escuchar la ley de Moisés, que no se los inquiete con muchas cosas, con cosas de la ley de Moisés, porque ellos lo escuchan cada sábado en la sinagoga, la ley de Moisés, que se les mande simplemente de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre, de fornicación, ¿sí? De los ídolos, que se abstengan de esas cosas, pero que no los hostiguen para circuncidarse. Eso está en Hechos capítulo 15, porque dice, cada sábado los gentiles van a escuchar en la sinagoga la ley de Moisés. O sea que los apóstoles sabían que los gentiles iban a escuchar en la sinagoga la ley de Moisés, y ahí iba Pablo. Tiempo después de la muerte y la resurrección de Cristo, el domingo no era un día santo, sino que el sábado era el día santo de los cristianos primitivos, y él iba a predicar el Evangelio a los gentiles en sábado. Y otra cosa que él menciona muy oportuna es que el sábado fue instituido en la creación
mucho antes de la aparición de los judíos. Por lo tanto, obviamente el sábado es de carácter universal, fue hecho para el hombre, como dice Jesús, y no el hombre por causa del sábado. O sea, el sábado fue hecho para el ser humano, para la humanidad, y no para una raza o una nación como es el pueblo judío. Pero vamos a seguir escuchando lo que menciona este pastor. Otros tipos de argumentos presentados para defender. Imagínense que le llueven críticas o le llueven cuestionamientos con respecto al sábado siendo un pastor evangélico, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de personas evangélicas que están escuchando por primera vez de manera directa este tema del sábado, le están lloviendo argumentos y la verdad es que yo me sorprendo de la manera en que él está defendiendo este tema porque lo hace con una vehemencia que no se escucha muy seguido ni aún entre pastores adventistas y por eso realmente llama la atención y es digno de tener en cuenta. Voy a leer el primer comentario. Jorge Washington dice lo siguiente: los 10 mandamientos son eternos, pero para Israel, para el resto, es opcional. ¿Se dan cuenta lo que este personaje está diciendo? Dice que los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo son eternos, pero para Israel. Y que para nosotros, los que no somos israelitas, es opcional. Esto es lo que siempre me han escrito muchas personas, pero estoy usando este comentario a nombre de él. Dicen, los 10 mandamientos fueron para Israel, no para nosotros. ¿Tú eres una persona que piensa así? Ahora entiende lo que voy a decir. Si este personaje, como muchos dicen que los 10 mandamientos fueron para Israel, entonces, ¿por qué se cuidan del segundo mandamiento que dice no te harás imágenes ni las adorarás? Ya que ese es el segundo mandamiento de los 10. ¿Por qué entonces se cuidan de eso? Mi pregunta es, ¿por qué condenan a la Iglesia Católica? Nosotros como evangélicos decimos que los católicos no deben adorar imágenes. Y ustedes mismos dicen de la Iglesia Católica que está perdida porque la Iglesia Católica desobedece el segundo mandamiento. Pero entonces, si los católicos no son judíos, entonces esa ley no aplica para ellos también. Bajo este argumento, mira lo que está diciendo este argumento. Este argumento dice, los 10 mandamientos son para Israel, para nosotros no son, para nosotros son opcionales. O sea que puedo yo hacerme una imagen o no puedo hacerme porque es opcional. Muy bien, bien clara la explicación, bien concreta la respuesta a una persona que dice que los 10 mandamientos son eternos solamente para los judíos o solamente para Israel. Esto es un argumento muy típico, muy utilizado para desacreditar la ley de Dios. Esto es muy sencillo. Si la ley de Dios fue abolida o si la ley de Dios es solamente para un pueblo, entonces Dios hace acepción de personas. A algunas personas les exige algunas cosas, a otras les exige menos cosas y por lo tanto Dios tiene varios caminos diferentes por los cuales dirigir a su iglesia. O sea que a algunos Dios les dice que su voluntad es que guarden el sábado y a otros les dice que su voluntad no es que guarden el sábado. Esto es algo muy típico, muy escuchado, aunque va contra toda lógica y contra toda razón, es algo muy escuchado en el mundo evangélico, de que los judíos son salvos por obras y los cristianos son salvos por fe, como si Dios pusiera pruebas distintas a las personas. No, no, siempre el ser humano fue salvado por la fe sola y la fe sola dio como fruto de arrepentimiento, como fruto de transformación, la obediencia a la ley de Dios. Nadie se salva por guardar la ley de Dios. Todos se salvan por la fe. Abraham se salvó por la fe, Moisés se salvó por la fe, todos los antiguos patriarcas y profetas se salvaron por la fe, nosotros nos salvamos por la fe y Dios hace una obra de transformación donde pone la ley en nuestros corazones y nos hace que andemos en ella, ¿sí? Pero este es un argumento muy típico que claramente este pastor lo desmintió. Vamos a escuchar el siguiente argumento que le enviaron también como mensaje, lo voy a volver un poquito para atrás para entenderlo y prestemos atención. Opcionales, o sea que puedo yo hacerme una imagen o no puedo hacerme porque es opcional. Hermano de mensaje fiel, Jesús redujo los 10 mandamientos en 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios con todo tu corazón. Él está diciendo, como muchos de ustedes, porque este mensaje me han escrito muchos también, dicen, nosotros no tenemos que guardar 10 mandamientos, sino solamente 2. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo, porque Jesús lo redujo en 2. Y la primera pregunta que yo les hago es, ¿dónde lo redujo? ¿Dónde está la palabra redujo? No existe. Simplemente Jesús dijo, la ley depende
de 2 mandamientos. Y mira mis manos acá. Había 2 tablas. Las 2 tablas que Dios le dio a Moisés, en una estaban escritos 6 mandamientos y en otra estaban escritos 4 mandamientos. Te explico de la siguiente manera. En la tabla, que es por amor a Dios, estaba escrito el primer mandamiento: no tengas otros dioses fuera de mí. Esto se debe guardar por amor a Dios. Segundo, el segundo mandamiento dice: no te hagas imágenes ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios. Esto se debe guardar por amor a Dios. El tercer mandamiento dice: no tomes el nombre de Dios en vano. Se debe guardar por amor a Dios. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado. Se debe guardar por amor a Dios. Muy bien, vemos entonces que otro argumento presentado en el mundo evangélico para este pastor tiene que ver con esto de que Jesús redujo la ley en 2 mandamientos. Entonces, como son 2 mandamientos, es amar a Dios y amar al prójimo, y ya no importa el sábado, no importan las imágenes, no importa si mentimos, no importa si adulteramos, no importa si matamos, en todo caso, si la ley de Dios fuera anulada por estos 2 nuevos mandamientos, realmente sería un absurdo. Como lo explica el pastor, es realmente como debe entenderse. Los primeros 4 mandamientos son el resumen o el detalle de esa ley de amor a Dios, y los otros 6 mandamientos son el detalle del amor al prójimo. Nosotros no amamos de una manera abstracta. Con ese concepto nosotros podríamos decir que, bueno, que el hombre que golpea a su mujer y él le dice que la golpea porque la ama, él tendría razón, porque en definitiva él la está amando. No, nadie dice que él no deba golpearla. Entonces, en su concepto de amor abstracto, ¿sí? Antojadizo, él la ama golpeándola. No, evidentemente, si la ama, la va a respetar, la va a cuidar, le va a dar lo que necesita, etcétera, etcétera. El amor es específico, el amor requiere ciertas cuestiones. Nadie puede decir: no, yo amo a Dios a mi manera. Sí, si amás a Dios a tu manera, significa que no lo amás nada, que te amás a vos mismo. Si vos amás a Dios, vas a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Vas a hacer lo que Él te dice en su palabra, de manera específica. Este es un rebusque muy utilizado por el mundo evangélico, y bueno, el pastor acá lo ha contestado de manera bastante clara. Vamos a escuchar los siguientes argumentos que él presenta para defender el sábado. Tengamos en cuenta nuevamente, ¿no?, que es un pastor evangélico que está predicando la vigencia del día de reposo, la vigencia de la ley de Dios, y está atacando otros puntos doctrinales muy aceptados en el mundo evangélico, como el tema de la inmortalidad del alma, ¿sí? Así que son, y el rapto secreto también, así que son muchos puntos que este pastor tiene que estar respondiendo constantemente, y gloria a Dios porque Dios le da la sabiduría para poder defender la verdad sin echarse atrás, ¿no? Él no deja de llamarse pastor evangélico. Él dice: yo soy pastor evangélico, esta es una iglesia evangélica, pero no compartimos las falsas doctrinas que tiene la iglesia evangélica. Vamos a seguir escuchando. En el libro de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, solo existen 8 versículos que hablan del primer día de la semana. En los evangelios hay 6, uno en el libro de Hechos y otro en el libro de Corintios. No hay más. En los 6 versículos mencionados al principio están en los evangelios. Todos ellos dicen y hacen alusión a la resurrección de Cristo, pero ninguno de ellos dice que es un día de descanso, o es un día de santificar, o es un día donde Dios ordena que lo hagamos como descanso, como día de descanso. No hay eso, valga la redundancia. En el libro de Hechos ni en el libro de Corintios tampoco encontramos alguna orden de hacerlo, alguna orden de guardarlo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué entonces hoy la iglesia guarda el domingo si la Biblia no autoriza guardarlo? Bueno, esta es la pregunta que le lanzan y él va respondiendo en cada uno de los videos. Y esto es muy fácil de responder, él lo menciona, ¿no? No hay ningún pasaje en la Biblia que autorice el cambio del día sábado al domingo, o que santifique el día domingo como día de reposo o día especial. No hay ningún nombramiento, ninguna mención, ni nada por el estilo. Y él ahora va a dar una respuesta de por qué la iglesia cristiana guarda el día domingo, cuál es la autoridad o cuál es la fuente. Y realmente me llamó la atención porque a esta nunca la había escuchado. Sí, los argumentos anteriores obviamente que los había escuchado, pero esto nunca lo había escuchado y me pareció muy interesante la comparativa que hace con el pueblo judío. Prestemos atención. Esto es muy sencillo de responder. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Ustedes se acuerdan de la fiesta de Purim? ¿Qué es la fiesta de Purim? La fiesta de Purim es en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther mencionado, cuando ese día
Esther es librado de la muerte juntamente con su pueblo, los judíos en agradecimiento dicen: Señor, gracias por habernos librado de la muerte este día, porque el imperio enemigo los iba a destruir. Ustedes conocen esa historia. De manera que ellos dicen: vamos a celebrar este día de aquí en adelante, y ellos empiezan a celebrar ese día. No existe un mandamiento de celebrar la fiesta de Purim, pero ellos dicen en son de alegría: vamos a celebrar este día porque es un día de victoria. Ustedes se acuerdan de la fiesta de Hanukkah, que también es un día observado por los judíos. Dicen ellos así: ellos habían sido esclavizados, por así decirlo, por el imperio seleucido, y donde el templo está bajo el dominio de ellos por muchos años. Los macabeos finalmente lo libran y ellos quieren celebrar ese día diciendo: bueno, nosotros queremos celebrar una vez más este día de Hanukkah, el día de las luces. No hay una orden en la Biblia para hacerlo, la Torá no dice nada de eso, pero hay que hacerlo nosotros. Ellos empiezan a guardar Hanukkah por un día de liberación también. Esto se aparece mucho y se asemeja mucho a lo que sucedió después de la resurrección de Cristo. Aunque los evangelios hablan que Cristo resucitó el primer día de la semana, todos hacen alusión a ello. La historia también asegura que Cristo resucitó el primer día de la semana, aunque yo sé que muchos no comparten esta postura, pero sigo la hilación. Escuchen lo que digo. Miren, los primeros cristianos empiezan a decir: el día domingo es un día de alegría porque Cristo ha resucitado. ¿Qué hacemos ese día? Según las fuentes del historiador Sócrates, no estoy hablando del filósofo Sócrates, sino del historiador cristiano de Constantinopla, Sócrates. Él empieza a registrar su historia diciendo que los primeros cristianos comenzaron en son de agradecimiento a celebrar lo que es la cena del Señor el primer día de la semana. Pero hay un punto interesante. En son de alegría, ellos se sientan a celebrar la cena del Señor el primer día de la semana, no por orden de Dios, no por un mandamiento que haya, no porque ese día es el día de celebrar ordenado por la Biblia, no, sino porque de ellos surge querer hacer ese día la celebración. Bueno, realmente muy interesante, me gustó el argumento presentado en esta ocasión. Se compara a las tradiciones judaicas o a los días santos o a los días especiales que el mismo pueblo judío adoptó, no por mandamiento de Dios. Ni la fiesta de Purim ni la fiesta de Hanukkah tienen un mandamiento expreso, sino que son tradiciones adoptadas por el pueblo judío. Y así como tiene estas tradiciones, tiene muchas otras más, porque cuando nosotros abrimos la puerta a la práctica de las tradiciones, eso no se termina más. Si no hay un mandamiento para Hanukkah o para Purim, y aún así guardamos esas fiestas, bueno, después vamos a guardar muchísimas otras más, porque ya la autoridad pasa a ser una autoridad humana y no una autoridad divina. Y me gusta esta comparación, que algunos cristianos empiezan a guardar el domingo en conmemoración de la muerte de Cristo, pero sin autoridad bíblica, en conmemoración de la resurrección de Cristo, pero sin autoridad bíblica, sin un mandamiento expreso, sin un escrito está. Y me gusta esta comparación porque lo podemos entender de esta manera, pero sin embargo, obviamente en los primeros siglos los cristianos guardaban el sábado, se reunían incluso para partir el pan hasta de tarde, de noche, que pasaban al primer día para recoger las ofrendas y después seguir el camino como lo hacía el apóstol Pablo. Pero bueno, sigamos escuchando algunos de los argumentos que presenta este pastor para defender la vigencia de la ley de Dios y del sábado. Este video está dedicado a las cientos de personas que nos escriben de los diferentes países, distintos continentes, con un tema muy en común. Les han prohibido escuchar nuestras páginas. Los han suspendido de sus cargos por preguntar a sus pastores los temas que nosotros damos aquí en esta plataforma de Mensaje Fiel. Y muchos de ellos han sido excluidos de sus iglesias. Y estoy muy decepcionado de que esto haya acontecido dentro de nuestras propias iglesias evangélicas. Bueno, esto que menciona es algo obvio que va a suceder cuando se predica una verdad que es impopular, que no es aceptada por la gran mayoría, como es el tema del sábado. Esto sucede así que era de esperarse que obviamente esta iglesia evangélica que empezó a guardar el sábado sean marginados y bueno, los pastores le recomienden a sus miembros no ver los videos de este pastor, no seguir la página o las publicaciones de este pastor, porque obviamente tienen que después dar respuesta a los argumentos presentados acerca del sábado. Ya son muchas personas las que me venían escribiendo de la misma manera, de que son hostigados dentro de sus propias denominaciones solamente por preguntar temas que nosotros denunciamos en esta página. El primer tema del cual nosotros los hemos mandado
enviado a que ustedes pregunten a sus pastores el por qué sucede esto, es muy sencillo. Esta es la ley de Moisés, donde están escritos los 5 primeros libros. Lo que tu pastor te dice que no deberías guardar, la ley de Moisés. Pero ese mismo pastor que te dice no debes guardar la ley de Moisés, porque dentro de la ley de Moisés creemos nosotros que hay bastante importancia. Ellos dicen, no, la ley de Moisés está anulada. Todo aquel que guarda la ley de Moisés es un judaizante. Todo aquel que guarda la ley de Moisés ha caído de la gracia de Cristo. Todo aquel que guarda la ley de Moisés sencillamente está volviendo al antiguo pacto. Pero ese mismo pastor te dice que debes dar el pacto, las primicias, el diezmo, y todo eso está en la ley de Moisés. Y qué raro que estos mismos pastores que predican en contra de la ley de Moisés estén pidiendo a la iglesia el diezmo de la ley de Moisés. Qué interesante este argumento que presenta. Este es uno de los argumentos, si bien lo conocía y lo he utilizado en más de una ocasión cuando he hablado acerca del tema del sábado, me parece muy importante esta mención. Si hay algo que los pastores evangélicos en líneas generales piden y hacen referencia constantemente es al diezmo, a Malaquías capítulo 3 y a muchas promesas del Antiguo Testamento que hablan acerca de diezmar, ¿sí? Y de entregar al Señor lo que le corresponde. Sin embargo, cuando hablan del sábado, dicen eso es el viejo pacto, esa es la ley de Moisés, eso está abolido, pero a la hora de recibir los diezmos y las ofrendas, ellos hacen referencia a cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Nosotros le dijimos a la gente, vaya y pregunte a su pastor, pastor, ¿debo guardar la ley de Moisés? Y si tu pastor te dice no, entonces también dile, no me pidas ni la primicia, ni el diezmo, porque esos son parte de la ley de Moisés. Bueno, realmente muy interesante los argumentos presentados. Lo que ustedes van a ver ahora es un fragmento de la finalización de una conferencia que dio este mismo pastor, Miguel Ángel Ortiz, en una iglesia, en un lugar donde se reunieron varios pastores, como 20 pastores, a escuchar el tema del sábado allá en Perú. O sea, no es solamente una cuestión de un pastor evangélico, sino que son varios los pastores evangélicos que están reconsiderando o estudiando este tema, y estaría bueno que ustedes puedan escuchar algunos de ellos que estuvieron presentes en ese momento. Hoy estuvimos aquí en la reunión de pastores del cono norte de Lima, Puente Piedra, donde nos han dado el privilegio de hablar acerca de lo que nosotros fomentamos en la página de Mensaje Fiel, y hoy nos han convocado para hablar sobre el tema del sábado. Todos los pastores que ven acá, para ellos ha sido un tema bastante nuevo, pero lo han aceptado con mucha altura, ya que la mayoría de ellos son estudiosos de la Biblia, hombres muy preparados, pero no hay nada que hacer cuando se presenta la verdad con toda convicción. ¿Cómo te pareció, mi hermano, el tema que estuvimos hoy día hablando? ¿Algo nuevo para ti? Por supuesto que sí. Dice la palabra del Señor que por falta de conocimiento perece mi pueblo, pero esto nos motiva a nosotros buscar más de Dios, de escudriñar, de investigar. ¿Cuál es tu nombre, siervo? Yo soy el pastor Harold de la obra Jehová Iré en San Martín de Porras. Saludos para el mundo. Que Dios me lo bendiga a todo el mundo en el nombre de Jesús. Siervo, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Soy el pastor Hernán Guerra. El pastor Hernán Guerra, experto en cuanto a la predicación de matrimonios, aquí con su esposa al lado, con su bella esposa. ¿Cómo les ha parecido el tema de hoy, mis hermanos? ¿Algo que averiguar, indagar, investigar? Definitivamente muy interesante, y aunque yo he escuchado durante mucho tiempo también estas posiciones, ¿no? Pero siempre es bueno escuchar los argumentos bíblicos y teológicos, ¿no? Pero por supuesto me gustaría poner la contraparte y poder seguir en este tipo de debate que nos lleve a la luz de la palabra. Fíjense qué interesante que, acá estos dos pastores dicen que escucharon, que prestaron atención, que les pareció interesante, que hay que estudiar el tema, no están cerrados, no están diciendo no, esto es un tema que no hay que tocar o que es un tema de judaizantes ni nada por el estilo. Dicen hay que estudiar el tema, pero escuchen ahora a la esposa de este pastor que va a mencionar también sobre el sábado. Hombre, mi hermanita. Isabel, príncipe de guerra. ¿Qué tal le pareció el tema? ¿Algo nuevo que aprendió hoy día? Yo sinceramente no tengo estudios teológicos y me encanta escudriñar la palabra del Señor, lo he hecho por años, pero ¿cómo se llama cuando uno lo hace sola? Autodidacta. Ahí está, autodidacta. Pero realmente me ha impactado, ¿no? Cuando he estado soltera, siempre he guardado el sábado para ayunar al Señor. Es más, cuando enseñaba a mis niños
los 10 mandamientos, decía, ¿y qué pasó aquí con el guardar el día de reposo? ¿Verdad? Y me quedaba así en ambigüedad, pero uno a veces escucha y recibe todo lo que los líderes le enseñan, a veces a ciegas y no escudriña, pero es momento de uno mismo, ¿no? Escudriñar, profundizar, nadar en esas aguas profundas que el Señor quiere. También a la... Bueno, muy interesante lo que menciona esta mujer también, de que es un tema que nunca tenía una clara respuesta, que ella se lo había preguntado anteriormente, qué pasa con el sábado, y qué bueno que ahora están reconsiderando esta cuestión en el mundo evangélico. Aprendiendo las buenas doctrinas, en este caso del día sábado, que queremos Amén. ser fundamentados y bien posesionados en nuestra fe, en nuestra creencia. ¿Por qué el sábado y por qué el día domingo? Entonces, esto es muy importante conocer todos los cristianos para no estar dudando ni vacilando en nuestra fe, en nuestra creencia que tenemos en el Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Yo seguramente voy a ver varios comentarios acá abajo diciendo amén, gloria al Señor, porque acá no estamos hablando de denominaciones, de evangélicos, adventistas, católicos, etcétera. Estamos hablando de la verdad de Dios, de la ley de Dios, de los mandamientos, de su palabra, si creemos o no creemos en la Escritura, si aceptamos o no aceptamos su verdad. Este es el punto, hermanos, de lo que está sucediendo, por lo menos en estas iglesias evangélicas. Esta compañía de pastores que tenemos aquí, nos reunimos cada miércoles, ¿verdad? Somos pastores evangélicos de la iglesia evangélica aquí en Lima, Perú, donde este salón que ustedes pueden ver aquí es el día de todos los miércoles. Nosotros podemos hablar aquí de diferentes temas. Yo estoy hablando de escatología y también hoy ellos han solicitado hablar sobre este tema bastante importante que ha sido de mucha bendición. Todos ellos son pastores evangélicos, pero la mayoría de ellos, como han confesado, este tema es bastante nuevo para ellos, pero tampoco lo pueden rechazar porque es irrefutable, no se puede hacer nada. Así que estos pastores nos han solicitado seguir con estos temas porque lo están aceptando de buena fe. Bueno, realmente para mí, por lo menos conmovedor, poder ver que muchos pastores, varios pastores, por lo menos 20 que había en esa reunión, más obviamente el pastor que está promoviendo esto, están considerando el tema del sábado, están reestudiando este tema, están considerando la posibilidad de haber estado equivocados durante mucho tiempo, que eso es algo que solamente una persona humilde lo puede hacer. Todos nosotros hemos estado equivocados en diferentes cuestiones y la hemos tenido que corregir a medida que íbamos viendo con respecto a las Escrituras lo que había realmente, ¿no? Y esto sin duda es para dar gloria al Señor porque se está cumpliendo la profecía y probablemente estamos empezando a ver el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 18, que dice que la gloria del Señor va a iluminar toda la tierra, ¿sí? Y todos van a conocer el carácter de Dios que está desplegado en su santa ley. O sea, los 10 mandamientos son un reflejo del carácter del Señor que va a iluminar toda la tierra con su gloria. Así como Moisés pidió ver la gloria del Señor y él hizo pasar todo su bien delante de él, ¿sí? De la misma manera, la gloria del Señor, que es su carácter, que es su bondad, que es su santa ley, básicamente, va a iluminar toda la tierra y muchos cristianos sinceros de diferentes denominaciones van a aceptar la vigencia de toda la ley de Dios, no de una parte, sino de toda la ley de Dios. O sea, muchas personas que oyeron la verdad por primera vez, la verdad de la ley de Dios, la verdad del sábado, que oyeron el mensaje de los 3 ángeles, de la verdad presente por primera vez, se van a unir al grupo de predicadores del mensaje final de Dios para esta tierra. Esos van a ser los trabajadores de la hora 11ª. Y quizá estamos viendo nosotros en este momento a muchos cristianos sinceros empezar a ponerse del lado de las filas del Señor, del lado de la santa ley de Dios, en contraposición con la mayoría del mundo cristiano y el mundo pagano que ha rechazado la ley de Dios. Gloria a Dios por eso, porque quizá estamos viendo el cumplimiento de esta profecía o el comienzo de este cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis 18 que va a culminar con el conocimiento total, absoluto de este tema a nivel mundial. Esto que estamos hablando ahora de la vigencia del sábado o su invalidez, de si el sábado o el domingo es el día del Señor, va a ser un tema de discusión universal. Nadie va a quedar exento de esta discusión y todos van a tener que tomar una decisión en favor o en contra de la verdad. Esto se va a conocer a nivel mundial y todos van a poder decidir si quieren servir a Dios o servir a los hombres, seguir la ley de Dios o las leyes de los hombres. Le mando un gran abrazo y un gran saludo al pastor Miguel Ángel Ortiz
y si en algún momento él quiere ocupar este espacio para charlar sobre este tema, es bienvenido también al canal. Gracias a todos ustedes por haber visto este video hasta el final. Ya saben, si les gustó denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal para no perderse nuevos videos interesantes como este, y compartan este video con sus amigos para que otras personas conozcan más del Evangelio del Señor. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.